La lluvia caía con fuerza contra la ventana agrietada del pequeño apartamento, difuminando el tenue resplandor de las farolas del exterior. Lina, de 22 años, estaba sentada al borde de la cama de hospital de su madre, mirando las facturas médicas que se acumulaban y que apretaba con fuerza en su mano. Su madre yacía inconsciente y el pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido que llenaba la habitación esterilizada. La deuda crecía más rápido de lo que Lina podía afrontar, por muchos turnos que aceptara como camarera, nunca era suficiente. Se secó una lágrima y se obligó a mantenerse fuerte. No puedo rendirme ahora, pensó. Pero en el fondo, la desesperanza la carcomía. Necesitaba un milagro, o al menos un trabajo que le pagara más que el salario mínimo. Como si el destino la estuviera escuchando, su teléfono vibró sobre la mesa. Era la señora Green, una mujer que Lina había conocido durante un breve periodo como cuidadora a tiempo parcial. Dudó antes de responder. Lina, la voz de la señora Green se escuchó entrecortadamente en la línea. Sé que has estado pasando por momentos difíciles. Puede que tenga un trabajo para ti. El corazón de Lina dio un vuelco. Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Hubo una pausa. Es un trabajo inusual, pero pagan bien. Estarías cuidando a un hombre llamado Peter Cole. Lina frunció el ceño. El nombre me sonaba vagamente familiar. ¿Qué tipo de cuidados? Otra pausa. Necesita ayuda para bañarse. Es difícil. La mayoría de la gente no dura más de una semana. Lina sintió que se le encogía el estómago. La idea la incomodaba, pero la idea de perder a su madre la hacía dejar de lado esa incomodidad. ¿Cuánto le pagan?, preguntó en voz baja. Cuando la señora Green se lo dijo, Lina se quedó sin aliento. Era más de lo que había ganado en un mes en el restaurante. Lo haré, dijo sin dudarlo. A la mañana siguiente, Lina se encontró parada frente a las imponentes puertas de hierro de la finca Cole. La mansión que se alzaba al otro lado de la calle contrastaba marcadamente con su pequeño apartamento, una obra maestra arquitectónica de cristal y piedra situada en una colina con vistas a la ciudad. El aire se sentía cargado de riqueza, pero era frío y sin vida. Cuando las puertas se abrieron con un crujido, Lina se agarró con más fuerza a la chaqueta gastada y el corazón le latía con fuerza en el pecho. La llevaron a través de pasillos de mármol y grandes salas llenas de arte y muebles caros que probablemente costaban más que todos los ahorros de su vida. La señora Hawthorne, la ama de llaves de mirada aguda, la recibió en la puerta de la suite de Peter. La mujer mayor miró a Lina de arriba abajo, con los labios fruncidos en señal de desaprobación. «Eres más joven de lo que esperaba», murmuró. Lina enderezó los hombros. «¿Puedo manejarlo?». La señora Hawthorne enarcó una ceja, pero no dijo nada. Abrió la puerta y se volvió hacia Lina una última vez. «Simplemente haz tu trabajo y no esperes ninguna gratitud del señor Cole», le advirtió. «No es el hombre más fácil de tratar». Con esa nota siniestra, la señora Hawthorne desapareció por el pasillo, dejando a Lina sola. Respirando profundamente, Lina abrió la puerta. La habitación era enorme, con ventanales que iban desde el suelo hasta el techo y dejaban entrar la luz de la mañana, que dibujaba líneas definidas sobre la decoración elegante y moderna. Pero no fue el lujo lo que atrajo la atención de Lina, sino el hombre sentado junto a la ventana, Peter Cole. Era más joven de lo que ella esperaba, probablemente tendría unos 30 y tantos años, con rasgos marcados y unos ojos azules penetrantes que parecían mirar a través de ella. Su cabello oscuro estaba ligeramente alborotado, pero eso no ocultaba la ira que bullía bajo su frío exterior. Estaba sentado en una elegante silla de ruedas negra, con las piernas inmóviles y los brazos apoyados en los apoyabrazos con una especie de resignado desapego. No la saludó, ni siquiera reconoció su presencia. Lina se aclaró la garganta y se esforzó por mantener la voz firme. «Buenos días, señor Cole». «Soy Lina». «Lo seré». «Sé quién eres», la interrumpió con frialdad, su voz baja y cortante como un cristal roto. Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella, y Lina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Eres la última de una larga lista de personas que creen que pueden arreglarme». Lina se enojó, pero mantuvo su tono profesional. «No estoy aquí para arreglarte. Estoy aquí para hacer mi trabajo». Los labios de Peter se curvaron en una sonrisa amarga. «Veremos cuánto duras».
Sin decir una palabra más, giró la silla de ruedas hacia el baño, dejando a Lina parada en medio de la habitación, con el corazón palpitando con fuerza. El baño estaba impecable, casi esterilizado en su perfección. El vapor empañó los bordes del espejo mientras Lina preparaba el baño, con las manos ligeramente temblorosas. Podía sentir la mirada de Peter sobre ella, aunque no dijera nada. Cuando finalmente se volvió hacia él no se movió. Su rostro no tenía expresión, pero había un desafío en sus ojos. Bueno, dijo con voz llena de sarcasmo. ¿Qué estás esperando? ¿Tienes miedo de tocar a un lisiado? Lina apretó la mandíbula. Estaba acostumbrada a tratar con gente difícil, pero la amargura de Peter era como un muro que había construido a su alrededor. No le tengo miedo a nada, replicó ella, dando un paso hacia él. Mientras lo ayudaba con cuidado a levantarse de la silla, sintió la tensión en su cuerpo, no por esfuerzo físico, sino por orgullo. Odiaba necesitar ayuda, odiaba ser vulnerable, pero Lina no le mostró compasión. Lo trató con la misma calma y firmeza que hubiera ofrecido a cualquier otra persona. El baño estaba en silencio, salvo por el sonido del agua y las ocasionales instrucciones bruscas de Peter, pero Lina no se inmutó. Se concentró en la tarea, ignorando sus intentos de apartarla con sus palabras. Cuando terminó, lo ayudó a sentarse de nuevo en su silla y se dio la vuelta para irse. Pero antes de llegar a la puerta, su voz la detuvo. Si cometes un error, dijo Peter, con un tono más frío que nunca, te despediré en el acto. Lina se volvió para mirarlo a la cara, con una mirada firme y sin pestañear. No estoy aquí para ser su amiga, señor Cole, dijo en voz baja. Estoy aquí porque necesito este trabajo. Pero no pienses ni por un segundo que te tengo miedo. Por un momento se miraron el uno al otro, el aire cargado de tensión. Luego, sin decir una palabra más, Lina salió de la habitación, con el corazón todavía acelerado. Ella aún no lo sabía, pero ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Los días transcurrían a un ritmo de silencio y tensión. Lina llegaba a la finca de los Cole cada mañana, cumplía con sus obligaciones con silenciosa eficiencia y se marchaba sin fanfarrias. No intentó entablar una conversación trivial, no se inmutó ante los comentarios mordaces de Peter, y lo más importante, no lo miró con la compasión que él había llegado a despreciar. Al principio, Peter intentó apartarla como lo había hecho con todos los demás cuidadores antes que ella. Sus palabras eran duras, cargadas de amargura, diseñadas para atravesar su profesionalismo y hacerla salir corriendo. Pero Lina no se inmutó. Recibió su sarcasmo con serena indiferencia, sus manos firmes nunca temblaron mientras lo ayudaba con su rutina diaria. Peter se sintió más frustrado de lo que quería admitir. Una tarde, mientras Lina ayudaba a Peter a pasar de la silla de ruedas a la cama para sus ejercicios de fisioterapia, ocurrió algo inesperado. Sus músculos, todavía débiles por el accidente, sufrieron espasmos violentos. Peter hizo una mueca y reprimió un gemido cuando el dolor le atravesó las piernas. Intentó apartarla con un gesto de la mano, con el orgullo enardecido. Ya lo tengo, susurró entre dientes. Pero Lina ignoró su protesta. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado, sus manos firmes pero suaves mientras sostenía su peso. Su toque era firme, no por obligación, sino por genuina preocupación. Deja de ser terca, murmuró, sus ojos se encontraron con los de él con tranquila determinación. Déjame ayudarte. Por un momento, Peter se quedó mirándola, desconcertado por la falta de juicio en su mirada. No había compasión ni condescendencia, solo empatía pura y sin filtros. Lo desarmó como ninguna otra cosa lo había hecho. Dejó que ella lo ayudara. Cuando el dolor finalmente se calmó, Peter se encontró observándola mientras ella recogía sus cosas. Había una fuerza silenciosa en Lina, una resistencia tácita que lo intrigaba. Ella no estaba allí porque quisiera arreglarlo o porque sintiera pena por él. Ella estaba allí porque la vida no le había dado otra opción, y de alguna manera, eso hacía que su presencia pareciera más real que la de cualquier otra persona que hubiera conocido desde el accidente. Una semana después, una feroz tormenta azotó la ciudad. Los truenos retumbaban a lo lejos y una fuerte lluvia azotaba las ventanas de la mansión. Justo cuando Lina estaba a punto de terminar su jornada, se fue la luz de repente, dejando la casa a oscuras. Se quedó paralizada, el silencio era casi ensordecedor.
Las luces de emergencia proyectaban sombras tenues a lo largo del pasillo mientras se dirigía a la habitación de Peter. Cuando abrió la puerta, lo encontró sentado junto a la ventana, contemplando la tormenta. «Parece que estás atrapado aquí», dijo Peter, su voz rompiendo el silencio. No había rastro de su sarcasmo habitual, solo un toque de algo más suave, algo casi humano. Lina dudó antes de entrar. «Supongo que sí». Sin nada más que hacer, acercó una silla frente a él. La tormenta que había afuera reflejaba la tensión que había en la habitación, pero por una vez, ninguno de los dos intentó llenar el silencio con palabras duras o indiferencia. Los minutos se convirtieron en una hora antes de que Peter finalmente hablara. ¿Alguna vez sientes que la vida se detuvo?, preguntó en voz baja, con la mirada todavía fija en la lluvia. Como si en un momento estuvieras en la cima del mundo y al siguiente todo lo que creías que importaba ya no significa nada. El corazón de Lina se encogió ante la vulnerabilidad en su voz. Este no era el hombre frío y amargado que había conocido semanas atrás. Era alguien que lo había perdido todo y no sabía cómo encontrar el camino de regreso. «Sé exactamente cómo se siente», respondió suavemente. «Perdí a mi padre cuando tenía 16 años. Un día estaba allí y al siguiente mi madre se vino abajo después de eso. Desde entonces he estado recogiendo los pedazos». Peter finalmente se giró para mirarla, sus ojos azules escrutando los de ella en busca de cualquier signo de insinceridad. Pero todo lo que vio fue la cruda honestidad de alguien que entendía el dolor de una manera que las palabras no podían describir. «No hablas mucho de eso, ¿verdad?», preguntó. Lina se encogió de hombros y esbozó una pequeña sonrisa triste. «Hablar no cambia nada, solo lo hace real». Se sentaron en silencio nuevamente, pero esta vez no fue incómodo. Fue un entendimiento compartido que tendió un puente entre sus mundos. En los días siguientes, algo cambió entre ellos. Las aristas ásperas de sus interacciones se suavizaron y fueron reemplazadas por miradas sutiles y palabras no dichas. Peter se dio cuenta de que esperaba con ansias las visitas de Lina, su tranquila presencia era un consuelo que no se había dado cuenta de que necesitaba. Comenzó a compartir más sobre su vida antes del accidente, las fiestas imprudentes, las relaciones vacías, las victorias huecas en los negocios que nunca llenaron el vacío que había en su interior. Lina escuchó sin juzgar y le ofreció a cambio fragmentos de su propia historia. Le contó las noches que pasó trabajando en varios empleos solo para poder tener la luz encendida, los sacrificios que hizo para cuidar de su madre y los sueños que enterró bajo el peso de la responsabilidad. Por primera vez desde su accidente, Peter se sintió visto, no como un hombre destrozado en una silla de ruedas, sino como una persona. Una noche, cuando Lina estaba a punto de marcharse, Peter las sorprendió a las dos. «Quédense a cenar», dijo, con voz más tranquila que de costumbre. Lina parpadeó, sorprendida. «¿Ser?» Peter asintió. No es como si tuviera a alguien más con quien comer. No había sarcasmo en su tono, solo una invitación tranquila. Lina dudó un momento antes de asentir, de acuerdo. Compartieron una comida sencilla, pero la conversación fluyó con facilidad, las risas se alternaban entre historias y confesiones. Cuando Lina se levantó para marcharse, la tensión que había definido su relación se había disipado y había sido reemplazada por algo más cálido, algo que ninguno de los dos quería admitir todavía. Cuando llegó a la puerta, la voz de Peter la detuvo. «Lina», la llamó suavemente. Ella se giró y lo miró a los ojos. «Gracias», murmuró él, la palabra le sonaba extraña, pero lo decía con más sinceridad que cualquier otra cosa. Lina sonrió, su corazón inesperadamente ligero. «Hasta mañana, Peter». Y por primera vez en mucho tiempo, Peter se encontró deseando que llegara el día siguiente. El sol del atardecer se filtraba a través de las altas ventanas de Cole Estate, arrojando un resplandor dorado sobre los elegantes pisos de mármol. Lina se movía por los pasillos familiares, con el corazón inusualmente ligero, mientras se acercaba a la suite de Peter. En las últimas semanas, su relación había pasado de un frío distanciamiento a algo más cálido, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ella ya no era solo su cuidadora, y él no era solo su empleador. Eran algo más, pero Lina no tenía tiempo para pensar en esos sentimientos. Las crecientes facturas del hospital para su madre pesaban mucho en su mente. No le quedó más remedio que seguir adelante, sin importar lo complicadas que se pusieran las cosas con Peter. Ese día comenzó como cualquier otro.
Lina ayudó a Peter con su rutina matutina, y aunque él todavía se quejaba de su actitud maternal, había una suavidad en su voz que no había estado allí antes. Cuando llegó la hora del baño, Peter se dirigió al baño en silla de ruedas, sin su habitual sarcasmo. Cuando Lina lo levantó con cuidado y lo metió en el agua tibia, sucedió algo inesperado. Peter se puso rígido y su respiración se entrecortó. Abrió los ojos de par en par mientras miraba sus piernas. Lina, susurró, su voz apenas audible. ¿Viste eso? Lina se quedó helada, con el corazón acelerado. ¿Ves qué? Mi pierna, Peter se atragantó, con la voz temblorosa. Yo sentí algo. Lina miró de golpe sus piernas y se quedó sin aliento. Por un momento, pensó que quizás se lo estaba imaginando, pero entonces lo vio, un tic débil, casi imperceptible, en su pie derecho. Oh, Dios mío, jadeó, y sus ojos volaron hacia su rostro. Peter, eso es real. Pero el rostro de Peter estaba pálido, sus ojos abiertos por el miedo en lugar de la esperanza. No, es solo que no es nada. No debe ser nada. Lina sacudió la cabeza, con el corazón acelerado por la emoción. No, Peter, no es nada. Esto es muy importante. Significa que tus nervios se están curando. Puedes mejorar. Pero Peter no la escuchaba. Se apartó de su contacto, respirando entrecortadamente. No hagas eso, susurró. No me des falsas esperanzas. A Lina le dolió el corazón al ver el miedo en su voz. Se agachó junto a la bañera y cubrió suavemente la mano de él. No te estoy dando falsas esperanzas, pero tienes que creer en ti mismo, tienes que intentarlo. Durante un largo momento, Peter no dijo nada, pero en el silencio, algo cambió. Los muros que había construido a su alrededor comenzaron a resquebrajarse, y por primera vez desde el accidente, permitió que una brizna de esperanza se filtrara a través de ellos. Está bien, susurró finalmente. Lo intentaré. A partir de ese día, todo cambió. Peter empezó a confiar en Lina de una manera en la que no había confiado en nadie en años. Le permitió que lo presionara más en la fisioterapia, su apoyo fue lo único que lo mantuvo en marcha cuando el dolor se volvió insoportable. Pasaron horas juntos, haciendo estiramientos, haciendo ejercicio, riendo y, a veces, incluso discutiendo. Pero a pesar de todo, su conexión se profundizó. Las aristas agudas de la personalidad de Peter se suavizaron. Comenzó a abrirse más sobre su vida antes del accidente, las decisiones imprudentes, las amistades huecas y el vacío de la riqueza sin propósito. Y Lina compartió sus propias luchas, desde el peso de cuidar a su madre enferma hasta el sueño que había pospuesto solo para sobrevivir. Sus días estaban llenos de tranquilos momentos de comprensión, y sus noches estaban llenas de miradas persistentes y sentimientos no expresados. Ninguno de los dos se atrevía a cruzar la línea invisible que los separaba, pero la tensión crecía con cada día que pasaba. Una noche, después de una sesión de terapia particularmente agotadora, Lina se disculpó para atender una llamada telefónica. Salió al balcón pensando que Peter estaba dormido, pero no era así. Mientras yacía en el sofá, con el cuerpo dolorido por los ejercicios del día, Peter escuchó su voz, suave, tensa y llena de preocupación. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero la preocupación en su tono lo atrajo. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto, susurró Lina al teléfono. Las facturas siguen acumulándose y el tratamiento de mamá no está funcionando tan rápido como esperábamos. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero no es suficiente. Peter sintió una opresión en el pecho. No se había dado cuenta de la magnitud de las luchas de Lina. Ella siempre había sido tan fuerte, tan serena. Pero ahora, al oír la desesperación en su voz, sintió que algo se rompía en su interior. Quería ayudarla, no por lástima, sino porque ella le había dado algo mucho más valioso que el dinero, esperanza. A la mañana siguiente, Peter tomó una decisión en silencio. Sin decirle nada a Lina, se puso en contacto con su asesor financiero y se encargó de pagar las facturas del hospital de su madre de forma anónima. No quería que Lina se sintiera en deuda con él. Solo quería que tuviera una carga menos que llevar. Pero los secretos, por muy bien intencionados que sean, siempre salen a la luz. Unos días después, Lina regresó del hospital con una expresión de desconcierto en el rostro. Peter se dio cuenta de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó,
tratando de sonar despreocupado. Lina dudó y luego negó con la cabeza. No es nada. Simplemente es extraño. El hospital dijo que las facturas de mi madre habían sido pagadas en su totalidad. No sé cómo. El corazón de Peter latía con fuerza en su pecho, pero se encogió de hombros. Tal vez fue un error. Lina frunció el ceño y entrecerró los ojos. Los hospitales no cometen ese tipo de errores. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, denso y pesado. Y luego la comprensión apareció en sus ojos. «Fuiste tú, no», susurró, su voz temblaba con una mezcla de sorpresa y algo más que Peter no pudo identificar. Peter abrió la boca para responder, pero la expresión de Lina lo detuvo. No estaba agradecida de que la hubieran herido. «¿Por qué harías eso?», preguntó, alzando la voz. «¿Crees que soy un caso de caridad? ¿Que estoy aquí porque necesito tu dinero?» «No», dijo Peter rápidamente, con su propia voz tensa. «Lina, no lo hice por eso. Solo quería ayudar». «No te pedí ayuda», le espetó ella, dando un paso atrás como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. «He trabajado toda mi vida para valerme por mí misma. No necesito que aparezcas como un héroe». A Peter le dolía el corazón. No había querido insultar su independencia, solo quería aliviarle la carga. «Lina, me preocupo por ti», dijo en voz baja, con la voz desgarrada por la emoción. «No lo hice por lástima. Lo hice porque has cambiado mi vida. Me diste una razón para luchar de nuevo. Y en algún momento del camino, creo que me enamoré de ti». Lina se quedó helada, con la respiración entrecortada en su pecho. Vio la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad que nunca le había mostrado a nadie más. Y por un momento, quiso creerlo. Pero el miedo la detuvo. «No puedo hacer esto, Peter», susurró con la voz quebrada. «Somos de dos mundos diferentes y ninguna cantidad de dinero o sentimientos cambiará eso». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Peter solo en el silencio, con el corazón más pesado que nunca. El eco de los pasos de Lina se fue desvaneciendo por los grandes pasillos de la finca Cole, dejando atrás un silencio que parecía más pesado que cualquiera de los días más oscuros de Peter. Se quedó inmóvil en su silla de ruedas, con el corazón palpitando con fuerza, y las últimas palabras de ella se repetían en su mente como un eco cruel. «¿Crees que estoy aquí solo por el dinero? No me entiendes en absoluto». Peter ya había sufrido pérdidas antes, el accidente, su movilidad, su antigua vida, pero nada comparado con el dolor agudo y desgarrador de ver a Lina alejarse. Había intentado explicarle, había intentado decirle que no se trataba de caridad ni de compasión, sino de amor. Pero sus palabras no habían sido suficientes y ahora ella se había ido. Los días siguientes transcurrieron en una neblina. Peter se alejó de todo, de sus sesiones de terapia, de sus reuniones de negocios, incluso de los pocos amigos que todavía se molestaban en llamarlo. La mansión, que antes era fría y estéril, ahora se sentía sofocantemente vacía sin la presencia de Lina. Las mañanas eran lo peor. Peter se había acostumbrado a oír sus suaves golpes en la puerta, seguidos de sus pasos tranquilos y decididos. Echaba de menos la forma en que ella ponía los ojos en blanco ante su sarcasmo, la calidez de su risa cuando bajaba la guardia e incluso la forma en que lo empujaba más allá de sus límites en las sesiones de terapia. Ahora el único sonido que lo saludaba era el tic-tac del reloj antiguo en la esquina de la habitación, un recordatorio constante del tiempo que se escapaba, de las oportunidades perdidas. Peter se encontró mirando el teléfono con más frecuencia de lo que quería admitir, con el pulgar flotando sobre el contacto de ella. Pero no se atrevía a llamarla. ¿Qué iba a decir? «Lo siento por preocuparme demasiado». Sabía que el orgullo de Lina era profundo y lo último que quería era lastimarla aún más. Pero el vacío lo carcomía. Sin Lina, su mundo se sentía sin color, sin sentido. Ella había traído luz a su vida de una manera que él no había creído posible, y ahora esa luz se había ido. Mientras tanto, Lina intentó volver a su antigua vida, pero nada parecía ser lo mismo. Volvió a hacer malabarismos con los turnos en el restaurante y a ocuparse del cuidado de su madre, pero Peter siempre estaba en el fondo de su mente. Cada pequeña cosa le recordaba a él, el intenso aroma del café por la mañana, la vista de los coches caros pasando por la calle, incluso la sensación de la fresca brisa otoñal que reflejaba el frío que había sentido cuando entró por primera vez en su vida.
Pero no eran solo los buenos recuerdos los que la perseguían. La discusión se repetía una y otra vez en su cabeza, y cada vez la angustiaba más. ¿Crees que estoy aquí solo por el dinero? Había sido tan rápida para juzgar, tan rápida para suponer lo peor. Pero en el fondo, Lina sabía que Peter no era así. No estaba tratando de comprar su afecto, estaba tratando de ayudarla porque le importaba, porque la amaba. Y si era honesta consigo misma, ella también lo amaba. Pero el miedo a ser vulnerable, a admitir que el amor podía salvar la brecha entre sus dos mundos, le impidió acercarse. Una noche, mientras Lina estaba sentada junto a la cama de su madre se movió y abrió los ojos. Su voz era débil, pero sus palabras eran claras. Lina, has estado cargando demasiado sobre tus hombros. Lina intentó sonreír, conteniendo las lágrimas. Estoy bien, mamá, tú solo concéntrate en mejorar. Su madre sacudió la cabeza suavemente. No estás bien. Puedo verlo en tus ojos. Estás sufriendo. Lina finalmente recuperó la compostura. Enterró su rostro entre sus manos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Conocí a alguien, susurró después de un largo silencio, y lo arruiné. Él trató de ayudarme, y lo empujé porque tenía miedo. Su madre extendió sus frágiles manos y apretó las de Lina. No dejes que el miedo te impida ser feliz, cariño. Si vale la pena, encontrarás la manera de volver. Esas palabras resonaron en el corazón de Lina mucho después de que su madre volviera a dormirse. De regreso a la finca, Peter se sentó junto al gran ventanal que daba a la ciudad. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre la habitación, pero él no se dio cuenta. Su mente era un torbellino de remordimientos y de interrogantes. Su teléfono vibró sobre la mesa, pero lo ignoró. Nada importaba sin Lina. Pero entonces algo cambió en él. Pensó en la forma en que Lina había luchado por su madre, en la forma en que lo había presionado cuando él quería rendirse, en la forma en que nunca lo miró como si estuviera destrozado. Ella no se dio por vencida conmigo, pensó. Entonces, ¿por qué estoy rindiéndose yo con ella? Con una determinación renovada, Peter tomó su teléfono. No sabía si Lina respondería, pero tenía que intentarlo. Pero Lina no estaba en casa. Estaba parada afuera de la finca minera, con el corazón palpitando en su pecho. Había luchado con su orgullo durante días, pero las palabras de su madre finalmente le habían dado el coraje para enfrentar la verdad. Extrañaba a Peter, lo amaba y no iba a permitir que el miedo se interpusiera en su camino nunca más. Respirando profundamente, Lina tocó el timbre. Una vez dentro, el teléfono de Peter se le resbaló de la mano al oír el familiar sonido del timbre que resonaba por toda la casa. Su corazón dio un vuelco y la esperanza se encendió en su pecho. ¿Podría ser realmente así? Se dirigió a la puerta principal en silla de ruedas, la abrió de golpe y allí estaba ella. Lina se quedó parada en el umbral de la puerta, con una mezcla de incertidumbre y esperanza en los ojos. Por un momento, ninguno de los dos habló, el peso de su dolor compartido se sintió en el aire. Entonces, finalmente, Lina rompió el silencio. Lo siento, susurró con voz temblorosa. Me equivoqué. No merecías lo que dije. Sé que no intentabas comprarme ni arreglarme. Solo intentabas amarme, y yo tenía demasiado miedo de admitir que yo también te amo. Peter sintió que la opresión en su pecho se aliviaba y era reemplazada por un calor que no había sentido en semanas. Extendió la mano y rozó la de ella. Te extrañé, murmuró con la voz cargada de emoción. Más de lo que puedo decir. Lina sonrió entre lágrimas. Yo también te extrañé. Y en ese momento, de pie en el umbral de la vida que ambos habían tenido demasiado miedo de reclamar, supieron que estaban exactamente donde debían estar. El sol se filtraba por los amplios ventanales del centro de rehabilitación, proyectando suaves rayos sobre el suelo pulido. Se había reunido una pequeña multitud, terapeutas, pacientes y algunos curiosos, que susurraban entre ellos con la mirada fija en el hombre que se había convertido en el centro de atención, Peter Cole. El millonario, que antes era frío y distante, ahora estaba sentado en su silla de ruedas, con la mandíbula apretada por la determinación. Hoy no era solo otra sesión de terapia. Era el día. El día en que se demostraría a sí mismo y a Lina que era más que su pasado, más que sus errores.
que había luchado para convertirse en un hombre mejor gracias a ella. Peter se agarró a los apoyabrazos de su silla de ruedas, sintiendo el ligero temblor en sus piernas, el mismo temblor que una vez lo había llenado de miedo, pero que ahora despertaba un destello de esperanza. Su fisioterapeuta, Mark, se agachó a su lado y asintió con la cabeza para animarlo. «Puedes hacerlo, Peter», dijo Mark en voz baja. «Tal como lo practicamos». Peter respiró profundamente, con el corazón acelerado. No se trataba solo de ponerse de pie. Se trataba de defender todo lo que había comprendido desde que conoció a Lina. Los muros que había construido alrededor de su corazón se habían derrumbado debido a la inquebrantable fe que ella tenía en él, y ahora estaba listo para mostrarle cuánto había cambiado su vida esa fe. Lentamente, Peter se apoyó en los apoyabrazos. La tensión en sus músculos era intensa, pero apretó los dientes y se concentró en el objetivo que tenía por delante. Poco a poco, su cuerpo se fue levantando. Los murmullos en la habitación se hicieron más fuertes cuando, por primera vez desde su accidente, Peter Cole se puso de pie por sí solo. En ese preciso momento, Lina entró en el centro de rehabilitación, con la respiración entrecortada al ver el lugar que tenía delante. Había venido a disculparse, a decirle a Peter lo mucho que lamentaba haberse ido. Pero nada podría haberla preparado para esto. Allí estaba él, de pie. El hombre que una vez creyó que estaba roto sin posibilidad de reparación ahora se mantenía erguido, con la mirada fija y firme. Su corazón se llenó de una mezcla de orgullo, amor y emoción abrumadora. Las lágrimas nublaron su visión mientras corría hacia adelante, sus pasos resonaban en la habitación silenciosa. Sin pensar, sin preocuparse por la gente que los rodeaba, Lina abrazó a Peter y lo abrazó con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Lo lograste», susurró contra su pecho con voz temblorosa. «Peter, lo lograste». Los brazos de Peter, todavía temblorosos pero fuertes, la envolvieron. Apretó su frente contra la de ella, su corazón latía al unísono con el de ella. «Lo hice por ti», murmuró, con la voz desgarrada por la emoción. «Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma. Me diste algo por lo que luchar». Lina se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, los suyos llenos de lágrimas. «Me fui porque tenía miedo», admitió con la voz quebrada. «Tenía miedo de lo mucho que te amaba. Pensé que nuestros mundos eran demasiado diferentes, que nunca podríamos encajar. Pero me equivoqué. Te amo, Peter. No me importa el dinero ni el pasado. Solo te deseo a ti». Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Peter y, en ese momento, todo el dolor, toda la angustia, se desvanecieron. Él ahuecó su rostro entre sus manos y con sus pulgares secó sus lágrimas. «Y yo te deseo a ti», susurró, antes de darle un tierno beso en los labios. La habitación que los rodeaba se desvaneció en la nada mientras se abrazaban, sus corazones finalmente en paz. Pasaron los meses y la vida adquirió un nuevo ritmo. Peter continuó su rehabilitación, esforzándose cada día más con Lina a su lado. Su cuerpo se fortaleció, pero fue su corazón el que experimentó la mayor transformación. Peter ya no era el hombre frío y distante que alguna vez fue, abrazó la vida con una pasión que nunca supo que tenía. Lina, con el apoyo de Peter, abrió su propia galería de arte en el corazón de la ciudad. La artista, que antes luchaba por salir adelante, ahora prosperaba y sus pinturas capturaban la belleza de la resiliencia, el amor y las segundas oportunidades. La galería se convirtió rápidamente en un éxito, pero para Lina, la mayor obra maestra era la vida que ella y Peter estaban construyendo juntos. Pasaban los días equilibrando el trabajo y el amor, sus mundos perfectamente entrelazados. Por supuesto, seguían existiendo desafíos, pero los enfrentaban juntos, como socios, como iguales, como almas gemelas. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, Peter y Lina estaban de pie en el balcón de su casa compartida, con las luces de la ciudad titilando debajo. Peter deslizó su mano en la de Lina, sus dedos se entrelazaron sin esfuerzo. «¿Sabes?», comenzó Peter, su voz suave, solía pensar que lo tenía todo, dinero, poder, éxito, pero nada de eso significaba nada hasta que te conocí. Lina sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, y yo solía pensar que tenía que llevar el mundo por mi cuenta. Pero me mostraste que está bien apoyarse en alguien, amar a alguien. Peter se volvió hacia ella, sus ojos llenos de un amor tan profundo que la dejó sin aliento. «No más miedos»,
susurró, no más huidas, solo nosotros. Solo nosotras, repitió Lina con el corazón lleno. Y mientras estaban allí, abrazadas, supieron que su historia no se trataba solo de superar limitaciones físicas o cicatrices emocionales. Se trataba de encontrar el tipo de amor que cura, fortalece y transforma. Un amor que duraría toda la vida. Y así, la historia de Peter y Lina nos recuerda que el amor tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas y tender puentes sobre las brechas más grandes. Lo que comenzó como un trabajo sencillo se convirtió en un viaje de confianza, resiliencia y búsqueda de esperanza en los lugares más inesperados. Su amor no se basó en la riqueza ni en la compasión. Se basó en la comprensión, el crecimiento y el coraje de enfrentar juntos los desafíos de la vida. A veces, las personas que llegan a nuestras vidas de manera inesperada son las mismas que nos muestran lo que significa vivir de verdad. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle un me gusta, comentarla y compartirla con alguien que crea en el poder del amor y las segundas oportunidades. Para conocer más historias inspiradoras y sinceras que te conmoverán el alma y te recordarán las lecciones más hermosas de la vida, suscríbete a Soul Stirring Stories y pulsa la campana de notificaciones para no perderte nunca un relato que podría alegrarte el día o incluso cambiar tu vida. Gracias por ver este vídeo y recuerda que, a veces, las mejores historias de amor son las que nunca vemos venir.